Hola, te recuerdo que tengo más canales, te invito a que los visites. Están 24. Yo creo que esta porque trae más. ¿No les gusta a ustedes esta? La moronga, no. Bueno. Mira, este es verde. 24. Ese no es barato, 24. Vamos a empezar con estos bollos. Como te puedes dar cuenta, cuestan 26 pesos. Trae 4 piezas, están de muy buen tamaño, están bastante grandes. Y la verdad es que siento que vale mucho la pena porque son de ahí mismo de Chedraui. También compramos este queso amarillo de Chedraui. Unas papas. Estas papas son para hacerlas a la francesa. Por aquí tengo chicharrón de cerdo. Este tiene un precio de 40.28 centavos. Pan molido. Esto lo vas a encontrar en el área de panadería. Tiene un precio de 25.20. Por aquí tengo para hacer una salsa, la cual pues ya te trae jitomate, cebolla, los chiles, el ajo. La verdad es que me pareció muy práctico. Creo que son 24.30. Aquí tenemos 740 gramos de arroz. Vamos a hacer un rico arroz. Una cebolla amarilla. La tortilla, compramos tortilla para este menú. Son de estas tortillas que son como tipo maseca. Aquí tengo 2 papas. El pollo que vamos a utilizar tiene un precio de 38.06 centavos. Son 865 gramos. Trae 2 muslos, 2 piernas. Estas le gustan mucho a mis hijas, cuando estaban chiquitas se las daba. Son papas, son 340 gramos, tiene un precio de 24.48. Encontramos mole. Este mole es almendrado, también había mole poblano y mole con ajonjolí. Este tiene un precio de 22 pesos, son 200 gramos. Carne para hamburguesa, está bastante grandecita. Yo creo que sí está de buen tamaño, pero a la hora que la empiezas a freír reduce un poco. Yo compré 4 piezas, esto nos costó 5 pesos la pieza, 33.75 centavos. Son 49.33 pesos. Mira, con esto, todo esto nos costó menos de 500 pesos. Como puedes ver, estos son muchos productos. Compramos carne, lo sé, pero si quisieras comprar alguna otra cosa en vez de la carne, te va a salir mucho más barato.
Ya tengo listo el pollo, lo voy a empezar a agregar en mi olla express. Ya corté un pedacito de cebolla, también se lo vamos a agregar, una cucharada de sal. Y por aquí, del paquetito que compramos, yo nada más voy a ocupar un ajo. Mira, aquí tiene 2 ajos. Tiene 2 ajos, voy a ocupar uno para nuestro pollo. Y ahora sí, le agregamos el ajito. Vamos a llevarlo hasta que quede suave el pollo. Aquí ya tenemos el arroz. Voy a medir 2 tazas. Todavía nos sobró un poco. Estas 2 tazas las voy a poner en remojo. Ya quedó listo el pollo, ahora vamos a empezar a preparar el mole. Voy a empezar a agregar el mole. Recordemos que son 200 gramos. Para enjuagarlo le voy a echar un poquito del caldo de pollo. Vamos a empezar a disolver muy bien lo que es el mole y poco a poquito le vamos a ir agregando más caldito. Moviendo constantemente porque es muy delicado el mole, porque se te puede llegar a quemar en la parte de abajo y quemándose ya agarra un sabor medio raro. Voy a empezar a agregar las piezas de pollo. Y por aquí tenemos este rico arroz. Si quieres le puedes agregar caldo de pollo en vez de agregar agua. Con pocos ingredientes y con muy poquito presupuesto pudimos hacer una rica comida. Ya tengo lista mi longaniza, le voy a agregar las papas. Mira, este menú que hice es para 4 personas. Esto nos lo vamos a comer en taquitos. Se ve bien rico.
Y pues como te comento, tú ya le puedes agregar lo que quieras. A lo mejor lo quieres en salsa verde, le agregas aquí una salsa verde. A lo mejor lo quieres acompañar con frijoles. En mi caso yo siempre tengo frijoles en casa. Puedes hacer un arroz, una sopita aguada, lo que más te guste. Voy a empezar a calentar una tortilla para que veas que la verdad es que quedan riquísimos estos ricos tacos de longaniza con papa. Mira, aquí ya estoy probando la papa con longaniza. Yo sé que se te va a antojar y te lo vas a preparar. Está muy, muy rica. Ya que veamos que se ve un tanto transparente y ya más manejable, más flexible, voy a agregar un poquito de pimienta. Sal al gusto. Salsa inglesa. Jugo Maggi, como puedes ver, pues ya los tenía, ahí los tengo para cuando se necesita. Puedes agregar azúcar, unas 2 cucharaditas, o puedes agregar miel. Yo tengo miel, voy a agregar igual 2 cucharaditas. Así es como nos van a quedar estas ricas hamburguesas con pocos ingredientes. Aquí ya tenemos lista esta rica hamburguesa. Vamos a probarla. Primero que nada voy a probar las papas. Están delgaditas. La verdad es que están muy ricas. Ya nada más le pones capsule, Valentina. Tenemos aquí lista la hamburguesa, la cebolla caramelizada. Vamos a probarla. La verdad es que quedaron muy ricas estas hamburguesas, te las recomiendo. Ahora sí, lo que venía en la mallita, venían 4 jitomates, la cebolla, 2 chiles y por aquí tengo un ajo. Vamos a empezar a cortar. Ya cuando veamos que empieza a sacar el jugo del jitomate, le vamos a agregar agua. Aproximadamente unas 3 tazas de agua. Ahora sí, vamos a dejar que empiece a hervir. Ya está hirviendo. Ahora voy a agregar lo que es el chicharrón. Mira, yo le voy a agregar un tanto así. Voy a dejarlo que baje un poco. Y ahorita le agrego otro poquito.
Ya tenemos listo este rico chicharrón a la mexicana. Yo sé que te van a encantar estas recetas, están bien facilitas de hacer. Lo puedes acompañar con arroz, con frijoles. Le puedes agregar calabacitas, papas, nopales. Voy a agregar un huevo. Este huevo yo lo tenía, así que me lo van a descontar de lo que sobró, que fueron casi como 30 y algo. Porque pues allá te venden por docena, por paquete, por uno de 32 piezas. Entonces, para evitar el comprarlo, pues nada más voy a ocupar un huevo para esto. Le voy a poner un poquito de sal, un poquito de sazonador para carnes. Voy a batir muy bien. Ya que las tengamos bien bañaditas con el huevo, vamos a ocupar lo que es el pan molido. Ahí se alcanza a ver. Y mira, a mí me gusta poner un tapetito de silicón. Y ahora sí vamos a poner lo que es el pan. En tu pan también lo que puedes hacer es ponerle, no sé, pimienta, perejil seco, especias, finas hierbas o cilantro fresco picadito. Este es nuestro último menú. Vamos a acompañar nuestras milanesas de cerdo empanizadas con estas ricas papas. Están bien facilitas de hacer, las de puerco no se reducen tanto como las de res y las partí a la mitad. Y bueno, si te gustó, coméntame aquí abajitos qué hubieras hecho tú con todos estos ingredientes, si te gustó la idea de ir a comprar todos estos ingredientes al Chedraui y preparar todos estos menús con 500 pesos. Déjame un dedito arriba, suscríbete, ojalá que te haya gustado, bye.